La época victoriana se caracterizó por una elevada tasa de mortalidad. Es por ello que poco después del nacimiento de la fotografía, surgió una práctica que tenía el propósito de apaciguar el dolor que sufrían las familias luego del fallecimiento de un ser querido. Las famosas fotos victorianas de la muerte. Esta técnica consistía en crear escenas donde se mostraba a los muertos como si aún estuvieran vivos. Los cadáveres se colocaban de pie, acostados o sentados, y podían estar solos o acompañados por sus familias. Al día de hoy, esta costumbre nos resulta mórbida y espeluznante. En este video, te contaremos todo sobre la fotografía post-mortem en la época victoriana. La época victoriana abarcó de 1837 a 1901, y durante todos estos años, la propagación de enfermedades hizo que la muerte fuera una amenaza para todas las familias, independientemente de su clase social. En este periodo, todavía la medicina no estaba muy avanzada, por lo que no era posible combatir el malestar con vacunas o antibióticos. Así es que enfermedades como la escarlatina, el sarampión o el cólera podían ser una sentencia de muerte para los jóvenes. De hecho, el promedio de vida de los adultos de la clase media y alta era de 44 años, mientras que para la clase baja de tan solo 22 años. Además, 57 de cada 100 niños de clase baja no llegaban a cumplir 5 años. En este contexto, la fotografía ofreció una nueva forma de recordar a un ser querido después de su muerte, y muchas fotografías victorianas post-mortem se convirtieron en una especie de retratos familiares. Sin embargo, es importante aclarar que el arte de retratar a los muertos antes de dejarlos descansar por la eternidad no era algo nuevo. El concepto de crear un retrato post-mortem es anterior a la fotografía, con la salvedad de que en el pasado solo las familias más ricas podían permitirse contratar artistas para ilustrar a sus seres queridos fallecidos. La fotografía permitió que personas de bajos recursos también pudieran obtener una imagen post-mortem. Aún siendo más accesible que un ilustrador, tomarse una fotografía seguía siendo considerado un lujo para la clase media-baja. Es por ello que para muchas personas de la época victoriana, un retrato post-mortem podía ser su primera experiencia con la fotografía. Así es, la mayoría de las fotografías post-mortem era la única fotografía que se tenía de la persona. Este tipo de fotografía buscaba inmortalizar la imagen del difunto, tanto que a menudo se intentaba hacer que el fallecido pareciera vivo. Para lograrlo, se trataba de presentar a los cadáveres en poses realistas y colocarlos en entornos familiares, junto a amigos, perros e incluso ganado. Estas escenas también buscaban crear una pose pacífica y conmovedora. Otra práctica era retratarlos posando junto a sus posesiones favoritas para representar un recuerdo realista del fallecido. Por ejemplo, los niños eran fotografiados con sus hermanos, muñecas, juguetes favoritos o peluches, mientras que los adultos, muchos fueron retratados con su libro favorito o la Biblia. Además, los fotógrafos de la época emplearon diversas técnicas para añadir un aire de vida a los cadáveres y ocultar signos de descomposición. Se aplicaba maquillaje para realzar la palidez de los fallecidos, acentuando las mejillas y resaltando el color de los labios. Otra técnica consistía en pintar ojos sobre los párpados cerrados para hacer parecer que la persona estaba despierta. Sin embargo, en muchas ocasiones, esta técnica tenía resultados espeluznantes. Si bien fotografiar a personas fallecidas hoy en día puede resultarnos una tarea tétrica, para los profesionales de la época les era mucho más sencillo fotografiar a personas muertas que a personas vivas, ya que debido a la lenta velocidad de obturación de las primeras cámaras, los sujetos tenían que permanecer inmóviles durante unos minutos, o de otro modo, la fotografía saldría borrosa. Antes de tomar la fotografía, los seres queridos peinaban y vestían al difunto con sus mejores prendas. Algunos intentaban abrir físicamente los párpados,
lo que a menudo resultaba en un efecto espeluznante. Y si bien la gran mayoría de las veces se trataba de recrear escenas cotidianas y hacer que parezca que la persona estaba viva, había casos en los que los familiares colocaban decoraciones que clarificaban el propósito de la fotografía. Tal es el caso de fotografías donde el fallecido tiene flores a su alrededor. Los victorianos se rodeaban de recordatorios de la muerte, ya que creían que los muertos debían ser honrados y que los vivos nunca debían olvidar que el fin les llegaría a ellos también. Es por ello que las fotos e ilustraciones no eran la única forma que las personas de esta época tenían para recordar a sus muertos. Luego de que muriera el marido de la reina Victoria, esta pasó años vestida de luto, práctica que se popularizó entre las demás mujeres de la sociedad. También había quienes conservaban mechones de cabellos de sus familiares fallecidos, pero sin duda, una de las prácticas más escalofriantes e impactantes para la sociedad moderna eran las máscaras mortuorias, utilizadas para capturar el rostro de una persona fallecida. Si bien durante este periodo tuvieron lugar grandes invenciones, las máscaras mortuorias existían desde mucho antes. Para fabricarlas, se ponía algún tipo de aceite espeso sobre el rostro del difunto, aplicando encima yeso o cera. Así se obtenía un molde que luego se rellenaba con yeso o bronce. A pesar de que las máscaras mortuorias no fueron inventadas por los victorianos, esta época se caracterizó por una obsesión particular con ellas. Las familias colocaban las máscaras mortuorias de sus seres queridos sobre las repisas de las chimeneas. Aunque en la actualidad nos resulta difícil imaginar mantener esta práctica, es evidente que estas fotografías ayudaron a los ciudadanos victorianos a sobrellevar su dolor durante una época donde muchas familias sufrieron grandes pérdidas. Otra forma de documentar a los muertos durante la época victoriana era contratar a un retratista para pintar una imagen del fallecido. El resultado de estas representaciones eran a menudo escenas extrañamente reanimadas, con bebés flotando hacia el cielo, adultos posando con miradas extrañas o niños con sus juguetes favoritos en tamaños desproporcionados. Sin embargo, como mencionamos anteriormente, estos retratos eran poco accesibles para todo aquel que no perteneciera a la burguesía. Por otro lado, la primera forma exitosa de fotografía, el daguerrotipo, consistía en una pequeña y detallada imagen sobre una placa de plata pulida. Aunque era un lujo costoso, resultaba más accesible que contratar a un pintor para crear un retrato, que hasta entonces era la única manera de preservar la imagen de alguien de manera permanente. A medida que incrementaba el número de fotógrafos, el costo de los daguerrotipos disminuyó. Retratar a los muertos se volvió cada vez más común. Las guarderías victorianas estaban plagadas de enfermedades como sarampión, difteria, fiebre escarlata y rubiola, todas ellas potencialmente mortales. Con frecuencia, este era el momento en que las familias consideraban hacerse una fotografía con todos sus miembros, ya que podía ser la última oportunidad de tener un retrato permanente de un ser querido. A medida que los sistemas sanitarios mejoraron, la esperanza de vida, tanto de niños como de adultos, aumentó y la demanda de fotografías post-mortem disminuyó. La llegada de la fotografía instantánea marcó el fin de esta práctica, ya que las familias comenzaron a tomarse fotografías en vida. Hoy en día, esas imágenes de hombres, mujeres y niños estoicamente conteniendo su dolor para preservar un retrato de un ser querido fallecido demasiado pronto, siguen honrando su propósito original. Memento mori. Recuerda que debes morir. ¿Qué piensas de esta costumbre de honrar a los muertos en la época victoriana? Te leo en los comentarios. Si quieres saber más datos curiosos sobre cómo era la vida en la antigüedad, échale un vistazo a estos videos recomendados. No te olvides de regalarnos un me gusta, suscribirte para descubrir más curiosidades históricas y activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos nuevo contenido.